Génesis en el capítulo 41, verso 17 al 21. Vamos a hablar bajo el tema las vacas gorda y flaca. Génesis capítulo 41, verso 17 al 21. Vamos a estar predicando bajo el tema las vacas gorda y flaca. Gloria a Dios. ¿Quién es tan gordo aquí? Y los que están flaquitos, como yo, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos, hermanos, a ir a nuestras Biblias, en Génesis, capítulo 41. Alabado sea el Señor. Génesis, capítulo 41. Verso 17 al 21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala como al principio, y yo desperté. Dios amado, eterno, te damos gracias por tu palabra que hemos leído en esta hora. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo se glorifique de una manera especial en este mensaje de este día. Que tú estés hablando a nuestros corazones. Establece el orden ahora, Señor, y reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero hablarle un poquito acerca de este episodio bíblico, acerca de los tiempos, de las situaciones que se vivieron en ese momento y cómo Dios, a través de un sueño, le deja saber al faraón los tiempos por venir. Si nosotros analizamos los tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde nos damos cuenta de la gran necesidad que tiene la sociedad, que tienen los que dirigen nuestros gobiernos a nivel mundial, de Dios. Si comenzamos a observar el panorama de nuestro país, de nuestra nación y de otras naciones vecinas, nos damos cuenta que los tiempos se ponen cada día más difíciles.
y que nosotros como pueblo de Dios, que tenemos la sabiduría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tenemos la Biblia como el marco de referencia para nosotros entender y conocer los tiempos, es muy importante que comencemos a organizarnos, porque cada día que van pasando las situaciones del mundo y de nuestra nación seguirá empeorándose. Y nosotros tenemos nuestra esperanza y conocemos que Dios no nos dejará solo. Conocemos que Dios es el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Y Él, en su gran misericordia y su gran amor hacia la iglesia, hacia su pueblo, hacia esa iglesia que no ha doblado su rodilla a las propuestas de este mundo, Dios, en medio de la escasez, en medio de la breve tribulación, el Señor seguirá siendo nuestro Dios proveedor y nuestro Dios guardador. Es importante, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Señor, a través de la historia, a través de los tiempos, nos ha enseñado a discernir las situaciones que acontecen no solamente en nuestra sociedad, sino en otras sociedades mucho más avanzadas, otras naciones donde es mucho más desarrollada en todo el contexto de la palabra. Y por eso nosotros tenemos que mantenernos siempre leyendo la palabra de Dios, porque como he dicho en algunas ocasiones, la Biblia es el periódico del cristiano, donde nosotros nos damos cuenta de las cosas que están pasando, las cosas que van a pasar, porque sabemos que la venida de Cristo es inminente. El Señor está a la puerta y es necesario que nosotros estemos preparados para ese gran momento. Alabado sea Dios. Por eso, en el caso que nos ocupa en esta mañana, acerca de las vacas gordas y las vacas flacas, y que las vacas flacas pues arroparon las vacas gordas, gloria a Dios. Entonces, todo eso es como un esquema, como una situación que se presentó en ese momento y que si nosotros la aplicamos en los tiempos modernos, en estos tiempos, nos damos cuenta que son situaciones que se dan en el ámbito físico como también en el ámbito espiritual. Y podemos ubicarlo en ambos contextos, en el ámbito espiritual y en el ámbito físico, en el ámbito secular, acerca de economía que han sido fuertes, que hoy están en el suelo, que naciones que han sido fuertes hoy están en la bancarrota, producto de la mala administración de los bienes y de los recursos que manejan los gobiernos en diferentes oportunidades. Si nosotros analizamos la economía de la República Dominicana, nos damos cuenta que en el nuevo presupuesto de la nación, el gobierno de la República Dominicana se va a manejar con un déficit fiscal de 2.3. Y es una situación que es muy preocupante. Cuando nos damos cuenta de la cantidad de dinero que el Estado Dominicano va a manejar en este nuevo presupuesto, pero
el déficit fiscal que también va a manejar, la pregunta que uno se hace, ¿de dónde sacarán los recursos para poder asumir con los compromisos? Porque lamentablemente la mitad de ese presupuesto se va a los bolsillos de aquellos corruptos que se roban el dinero del Estado. Y según lo que hemos observado en ese presupuesto, la partida que se le ha distribuido a cada institución del Estado, por ejemplo, en el sistema de salud, en el Ministerio de Salud, es muy poco el dinero que se le ha entregado. Igual que en educación, aunque es un 4%, ahora le aumentaron 3.000 millones de pesos, también no es suficiente, pero más en el Ministerio de Salud. Pero si nosotros comenzamos a observar otras instituciones que en verdad tienen que ponerle asunto, por ejemplo, la policía, según escuché al ministro de Economía y de Presupuesto, que se le va a aumentar a la policía o a los miembros de la policía según sus especialidades y según su rendimiento, no es a todo. Para que ustedes vayan viendo la situación en que estamos. El petróleo subió un poquito, al 48, y aquí le aumentaron a la gasolina un peso, a la premium está a 198 el galón, al gasoil, al gas de licuado, al gas de cocina, todo eso se lo aumentaron. Es decir, que la gasolina y todo lo derivado del petróleo debe estar más bajito. Pero así es nuestro país. Todo ese dinero que se recauda se supone que es para el bienestar social de la nación. Y es todo lo contrario, donde los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Y es importante que nosotros entendamos la realidad económica, política y social de nuestra nación. Lamentablemente, la delincuencia que afecta a nuestro país, en vez de disminuir, ha ido creciendo, como que no hay un interés de las autoridades que nos dirigen para por lo menos tratar de disminuir el grado de delincuencia que vive nuestra sociedad. Vivimos en un país inseguro. Y por eso, hermano, es importante que nosotros entendamos que Jesucristo, Dios, a pesar de este panorama tan difícil, todavía nosotros podemos cambiar el rumbo de esta sociedad. Simplemente cuando uno asume el compromiso del llamado de Dios a través de la oración, a través, hermano, de la búsqueda constante para que el Espíritu Santo tome el control de esta nación y que los pastores, las iglesias entendamos la responsabilidad del llamado de Dios ante la sociedad y ante los gobiernos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, hermanos, a no solamente a predicar la palabra de Dios, que es la parte importante, evangelizar, irse a los barrios, llevarle la palabra de Dios a esos jóvenes que están bajo todas esas malas influencias, donde gente no quiere ir a predicar el evangelio. Nosotros vamos a esos lugares a decirle a esos jóvenes que solo en Cristo hay vida, hay salvación. Pero no solamente es decirle esas palabras, sino nosotros primeramente llenarnos de la presencia del Señor para poder salir a predicar el evangelio. Entonces, cuando analizamos la situación económica, política y social del país, nos damos cuenta que todo lo que yo estoy diciendo es parte de una necesidad a nivel local, a nivel de nación. Si usted se pone a observar alrededor, hermanos,
en nuestros barrios nos damos cuenta la necesidad de Dios que tienen muchas personas en el ámbito social. En el ámbito económico nos damos cuenta también que los recursos que recibe el Estado Dominicano, muchos de esos recursos no van a esos lugares donde hay más necesidad, sino que se quedan ahí, entre ese grupo, entre esos funcionarios que se llenan los bolsillos del dinero del pueblo dominicano, del dinero de nosotros que pagamos los impuestos. Pastor, pero usted está hablando política y cosas así. No, yo estoy hablando la realidad de nuestra nación y el por qué nosotros tenemos que organizarnos. Llegó un momento en que la República Dominicana, y déjeme decirle, hago un paréntesis, para poder sostener ese dólar en el nivel que está, es producto de los préstamos de los organismos internacionales. Porque el pueblo, esta nación está endeudada y nuestros hijos, hijos de los hijos de los hijos de los hijos todavía van a estar endeudados. Y cada vez que se paga intereses de la deuda externa. Intereses es lo que se paga. Y por eso, hermano, dijo un senador del gobierno que en el presupuesto él no se había contemplado de dónde se iban a sacar los recursos para poder entonces aplicárselo a esos ministerios, de dónde saldrán los recursos. Se supone que esos recursos hay que buscarlos donde quiera que se encuentren. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de los tiempos? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de cómo nosotros tenemos que manejarnos en estos tiempos? En una ocasión dijo un presidente de la República que ya murió, que este país es sumamente rico, pero muy mal administrado. Y que nosotros, como iglesia, que tenemos la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra, tenemos que aprender a organizarnos. Llegó un momento en que nuestro país estaba en una etapa de mucha abundancia. Y la gente compraban, vendían, compraban casa, apartamento y un sinnúmero de cosas. Iban y hacían de todas las cosas. Pero se venía a venir la situación económica que iba a impactar a todas esas economías como la nuestra, que depende mucho de otras economías como la norteamericana, que son economías, son débiles, no son tan fuertes como en otros países de Centroamérica y Latinoamérica. La economía nuestra es una economía muy frágil y dependemos mucho más de otras economías, de lo que los de allá afuera puedan enviarnos a nosotros, es decir, a nivel de compra. Y hubo un momento en que la gasolina bajó, casi se puso a 100 y algo, menos de 100, que podía estar menos de ahí. Y yo veía, hermano, la gente haciendo y deshaciendo, comprando, haciendo de todo, malgastando los recursos. Y los economistas decían, viene un año difícil, vienen años difíciles, tenemos que organizarnos, tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a recortar el presupuesto. Si vamos 3 veces a un sitio, vamos a ir una vez. Si vamos 3 veces al cine, vamos una vez al cine.
No, la gente siguió y siguió y siguió hasta que vino el fuetazo a nivel colapsa la economía de Estados Unidos, de Europa, de esos países como Grecia, con economía fuerte. Y eso fue un desorden, un escándalo y un juidero total. Entonces comenzaron a tomar correctivos y esas cosas en nuestro país. Recuerden que ahora los vehículos que compra el Estado Dominicano son de menos cilindraje. Antes compraban la jipeta esa grandota. ¿Cómo se llama esa, Johnny? La Tahoe y esa cosa. Comprará el presidente, vamos a comprar esta jipeta que son de bajo cilindraje. Porque él sabe la situación y la pelota que tiene en la mano. Llegó un tiempo que eran tiempos de la vaca gorda y tiempo de la vaca flaca. Y yo pregunto, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Tiempo de la vaca flaca, tiempo de la vaca gorda. Estamos viviendo como ese híbrido de vaca gorda y vaca flaca. Y la vaca flaca se está comiendo la vaca gorda. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a manejar nuestras economías. Yo no soy un economista, pero sí, hermano, los tiempos nos enseñan que tenemos que organizarnos en todo el contexto de la palabra. Pero hay un principio bíblico, hay un mandato de Dios, y es que nosotros, miren, no importando las circunstancias, no importando los problemas económico, político, social que nos afectan a nosotros, porque estamos aquí en la tierra, no estamos en el cielo todavía. Lo que pasa es que nosotros sabemos y conocemos los tiempos, pero también sabemos, y si no sabemos, hoy vamos a aprender a manejar situaciones que la Biblia nos registra de cómo nosotros manejarla. Porque todavía Dios tiene gente que habla, que Dios lo usa para que hable. Porque la Biblia todavía, que es la palabra de Dios, que es el medio que Dios usa para hablarnos, y también los profetas, y a través de la oración nos comunicamos con el Señor, son de las cosas que nosotros tenemos que aprender antes de saber que Dios, el dueño del dinero, el dueño de los recursos, que Él es quien nos tiene a nosotros en sus manos, y Él es quien provee para nosotros en los tiempos de vaca flaca. Pero a veces estamos viviendo tiempos de vaca gorda y nos olvidamos de Dios. Y somos muy derrochadores. Todo lo que vemos por ahí queremos comprarlo. Y es tiempo de organizarnos. Es tiempo de guardar para mañana. Si yo pregunto, hermanos, ¿quiénes de ustedes guardan su clavito? Pocos dijeron amén. Hay que guardar su clavito, porque ese clavito es que nos saca de apuro. Pero si nosotros todo lo que llega, todo lo que tenemos lo malgastamos, ¿qué va a ocurrir? Entonces, cuando analizamos la Biblia, eso le pasó a Faraón. Dice la Biblia, y ya entrando en lo que es la palabra de Dios nos enseña, José era un hombre, un siervo de Dios que interpretaba los sueños. Fue ese hombre que salió corriendo cuando la esposa vino y se acercó del jefe de la seguridad, se acercó y le dejó la ropa en las manos. Ese fue José. Fue José que interpretó el sueño del panadero y del copero. Recuerden ese sueño. Que uno de los dos lo iban a ahorcar. ¿Y quién fue que se salvó? De los dos. El panadero fue que, ¿qué hizo con el panadero? Se lo llevaron. Entonces, como Dios es un Dios que conoce todas las cosas, viene una situación al rey.
El rey se sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y él, preocupado por el sueño, invitó a la sala de audiencia a todos sus astrólogos, a todos sus sabios, y a muchos, quizá habían profetas de ellos ahí, intérpretes, hombres con mucha ciencia. Me imagino que bajaban los libros de sus bibliotecas para decirle al rey, mira, esto es esto, esto es lo otro. Y no, el rey decía, yo no me siento satisfecho con esas definiciones o esas respuestas que ustedes me están dando. Yo todavía no estoy entendiendo lo que está ocurriendo. Pero José está preso. Y le dice el copero, rey, pero yo conozco uno que está en la cárcel, que ese muchacho es uno A, pues nos soñamos que el panadero, el copero y esa cosa, y le hizo la historia al rey. ¿Cómo va a ser? Sí, tráeme ese muchacho. Y José, hermano, lo traen delante del rey. Y entonces le dice José, dígame, ¿qué usted se soñó? Entonces el rey se soñó, dice el faraón a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían de después de ellas, flacas de muy feo aspecto, tan estuandas que no he visto, dice la Biblia. Otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas, feas, devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocían que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala como al principio, y yo desperté. Gloria a Dios. Y comenzó entonces José a hablar con el faraón. Y dice la palabra de Dios que cuando José comenzó a interpretar el sueño, le da la interpretación. Dice así: las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas también son 7 años. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después de ellos vendrán 7 años de hambre. Toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra. Y cuando se refiere a la tierra, es a nivel mundial, que el hambre iba a azotar al mundo en ese tiempo. Tal como José lo interpretó, tal como José le dijo, sucedió. Llegaron 7 años de abundancia, de mucha comida, de mucho de todo, y después 7 años de escasez. A Egipto, hermano, le llegaron 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad, 7 años donde los recursos fluían, 7 años donde habían muchos alimentos. Me imagino que la habichuela, el arroz, los plátanos, el guineo, los huevos, las carnes blancas, rojas, todo tipo de carne, los embutidos, estaban totalmente baratísimos. Eran 7 años de mucha abundancia. Alabado sea el Señor. ¿Y qué ocurrió?
José, hermano, además de que él interpretó el sueño, le hizo un planteamiento a nivel de economía, para que ustedes vean que José no era economista, sino era un hombre que interpretaba los sueños. Pero dentro de eso había una profecía que tenía que cumplirse, porque Dios, hermano, tiene con nosotros planes, proyectos, y todo lo que la palabra de Dios nos enseña se va a cumplir por encima de cualquier situación que se pueda presentar en el mundo, sea de escasez, sea de persecución, sea de guerra o lo que sea. Los planes de Dios se cumplirán para nosotros, para aquellos que le servimos a Dios, para aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Dios, para aquellos que hemos dedicado nuestra vida al Dios grande y misericordioso, al Dios que nos va a sostener independientemente de lo que pueda ocurrir en el mundo y de la escasez espiritual, económica que puede estar pasando en estos tiempos. Dios, hermano, nos avisa las cosas antes que sucedan. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que las cosas que Dios nos avisa a través de la Biblia, de los tiempos, de cómo van a ser los tiempos, en vez de nosotros organizarnos, en vez de nosotros cogerlo en el contexto de Dios, porque cada día trae su propio afán. No sabemos el día de mañana, porque mañana trae su mismo afán. Pero a veces nos desenfocamos de la verdad bíblica y nos afanamos y nos agobiamos para buscar, conseguir lo que sea. Hermanos, simplemente es que tenemos que organizarnos. Van a venir tiempos de bendición y van a venir tiempos de escasez. Cuando vengan el tiempo de escasez, vamos a estar preparados. ¿Qué ocurre cuando se anuncia que un huracán va a pasar por la República Dominicana y si es inminente? Hermanos, se abarrotan los supermercados de comida y de todas las cosas, que luego Dios desvía el ciclón y todas esas comidas se pierden. Y gastamos el chelito de la quincena y del mes, se nos van en comida. ¿Por qué nada más pensamos en comer? Sí, parece como que se componen. Y nosotros nos llevamos de la corriente. Y mire, hermano, bueno, Matthew estaba a 400 y pico de distancia de las costas de República Dominicana. Y ya había gente en los supermercados comprando cosas. Y estaba a una distancia lejísima, comprando de todo. Y yo, anda pa'l caramba. Ahí si Cristo viene, nos va a encontrar comprando en los supermercados y esa cosa. Lo que tenemos que hacer es organizarnos. Por ejemplo, los americanos tienen algo muy interesante. Cuando ellos saben que algo va a ocurrir y las personas encargadas de decir lo que va a pasar, los americanos se organizan. Compran su comida enlatada, sus cuestiones, las plantas eléctricas. Como ya no se va la luz, se compran su planta, por si acaso. ¿Ve? Pero muchos tienen almacenes en su casa llenos de todo, por si acaso, que a veces se adelantan un paso. Pastora, ya se puede por el asunto, bueno, pero un problema de conciencia, un problema de educación, es un problema de que tenemos que aprender de que no hay que esperar una situación para nosotros organizarnos. Por ejemplo, si usted trabaja y gana un determinado un monto en su sueldo, sácalo de Dios, que es lo primero que tiene que sacarlo. Eso es lo primero, para que le vaya bien. Y lo segundo, usted hace una planificación de sus gastos, de lo que usted va a gastar. Porque a veces, cuando no planificamos, gastamos más de lo que ganamos. Y nos mantenemos siempre en rojo. Y hay otros que no sacan lo del Señor y se mantiene siempre en el rojo.
Y se preguntan, ¿y por qué yo siempre estoy en rojo? Porque tú te estás robando lo del Señor. Así simplemente, como le estoy diciendo, José, hermano, implementó muchas cosas en ese gobierno, porque fue el hombre de mayor autoridad. Primero el rey, segundo era José, entre todos, y a nivel de Egipto. No era solamente una provincia, no, a nivel de Egipto, José era el segundo hombre de mayor influencia en ese gobierno, en ese gabinete. José era el duro, el número 2. Todo lo que José, si José es, hermano, como muchos que se le dan oportunidad en el Estado y van al Estado, en vez de servir a los gobiernos, en vez de servir, es para ellos servirse. Si José piensa de esa manera, hermano, ¿qué hubiese ocurrido? La historia hubiese sido diferente, porque Dios tenía un propósito con él. Recuerden que dice la Biblia que él ayudó a su familia, a su papá y a sus hermanos, porque hubo una visión, un sueño que José iba a señorear sobre su familia, y sus hermanos no se sintieron como, ¿cómo se dice? Se sintieron asustados, celo y esas cosas. Dijo, no, a este tipo tenemos que desaparecerlo. Y planificaron hasta quitarle la vida. Pero Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Satanás, el Señor le reprenda, no puede parar lo que Dios ya ha puesto en su agenda para nosotros. No pueden, hermano, decir lo que diga, lo que quiera, pero lo que Dios tiene planificado para nosotros. Y como yo digo, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para ti, la bendición que Dios tiene para nosotros, mire, ningún impío ni hijo del diablo se la va a comer, porque eso es para mí y eso es para ti. Alabado sea el Señor. Pero es necesario que el pueblo de Dios entienda y aprenda que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos muy difíciles para nuestra sociedad, no solamente para el país, sino para el mundo entero. Pastor, me da miedo. ¿Por qué tiene que darte miedo? Si Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a organizarnos. Dice la Biblia que los tiempos serán como los días de Noé. Y estamos viviendo los tiempos como los días de Noé. Si usted se da una vueltecita en la noche, a las 7, 8 de la noche, se va a dar cuenta que todos los licores están llenos de gente. Y usted se pregunta, y yo, ven acá, ¿no hay dinero? Pero lo grande es que cuando estamos en la iglesia, ya queremos irnos a las 7 de la noche, a las 8, ay, ya es tarde. Pero esa gente que está en esos licores yo a veces, hermano, me acuesto a las 2 y 3 de la mañana y escucho por mi casa que hay discotecas por ahí cerca, licor store cerca, de estos licor store que son muy modernos. Llegando gente a las 3 de la mañana, digo yo, pero yo me imagino que son unos vagos los que están llegando ahí, porque mañana es lunes y tienen que trabajar. Anoche, cuando yo iba para mi casa, se desmontaron 2 carajitas. Si el término carajita está correcto, porque son 2 tigueritas, adolescentes, jovencitas. Porque el término carajita a mí me gusta porque es como que más, el pueblo lo entiende mejor. Y es un lenguaje de afuera. Se desmontaron de un motor Yamaha. Doblando, ahí mismo llegando yo, y una vez yo me pongo chivo con mi vehículo. Y yo, bueno, cuidado si es algo que está, y me pongo chivo. Y se desmontaron esas 2 muchachas, adolescentes, no pasaban de 13 o 15, 14 años. Rumbo a esa discoteca. Mi esposa me dice, quizá, o creo que fue Kiber que me dijo, quizá es, y así sucede, porque yo he visto aquí, se desmontan del motor, porque imagínense usted, 2 muchachas llegando a un sitio así en motor. ¿Qué van a decir los muchachos que están ahí? Bueno, son motoristas. ¿Y este dos quencleques? ¿De dónde salieron estos dos quencleques? Se desmontaron ahí y comenzaron, miren, ya usted sabe, a arreglarse, porque estaban despeinadas. Y comenzaron ellas a decir, ay, vamos, de que al otro. Y yo, ay, pero esto se está acabando, Dios mío. Cristo viene pronto. 2 carajitas de 14, 13 años,
Y eran como las 10 de la noche, el culto terminó temprano, y eran como las 10 de la noche, y veo a esas dos carajitas que van para allá. Imagínese usted a buscar qué. Dos muchachitas, sin nada encima. No muy cosa ella. Sí, ya usted sabe lo que va a ocurrir. Sí, ya tú sabes lo que va a ocurrir. Los otros días yo pasaba por ahí y veo que llega una recua de muchachas entre 15 y 14 y 13 años, como 5 jovencitas adolescentes, en un Toyotica de esos Corolla, pero muy maltratados, como ellas, muy maltratadas. Llegaron a se pararon ahí y el seguridad, hermano, no le dijo, ¿para dónde ustedes van? Vamos para allá. Yo estaba ahí, yo vi eso. Yo no lo grabé porque, imagínese usted, me dan con el celular a mí también yo grabando. Y dice el seguridad, no, usted no puede entrar aquí. Y yo me quedo ahí un ratico viendo eso y escuchando. No, usted no puede entrar aquí. Número uno, así mismo lo dijo, ese carro no es para estar parqueado ahí, ahí adelante. Sí, pero era un Corolita. ¿Tú te acuerdas de la Corolita que tú tenías, Leslie? Cuadrado, de eso mismo. Y azul. Y tenía en la parte de adelante como picándole el ojo, miren así. Sí, picando como tuerto. Y entonces sale esta muchacha y el seguridad lo mira, dice, lo miró de arriba abajo. Dice seguridad, esto es lo que son una chapeadora y no están en nada. Son más feas que más feas. Y dice el seguridad, yo estoy ahí, ese carro no puede ir, no puede estar parqueado ahí. Y el tipo dice, pero yo vengo a gastar mi cuarto, pero nosotros no aceptamos eso. Tú puedes tener todo lo que tú quieras, ese carro está muy feo. Aquí tú no puedes entrar, ni esa mujer puede entrar, menos así, mira cómo usted se vestía. Había una que tenía unos tacos y una cuestión que era como el tamaño de esa cosa, si yo mentí, la encaramada. Y unos pantalones rajados, que parece que los recogió por ahí y se los puso. ¿Cómo fue que tú dijiste ahorita, Vladimir, que era que las muchachas que se fueron allí? Eso por ahí. Miren, hermano, y a mí yo dije, pero eso no está mal, porque eso está prohibido, eso es inconstitucional, porque ya pueden entrar a cualquier sitio. Eso no tiene que ver. Ay, porque tengo un carro de barata y que sea un chin morenito, ya no lo va a dejar entrar. Eso está mal, eso está penado por la ley. Decía yo, ¿ves? Pero a mí eso no me importa, es un problema de ellos. Yo tampoco voy a estar metiéndome en cosas que no me tengan que meter, porque después me pueden dar un taquetazo a mí. Y duro. Entonces yo lo dejé y se fueron. Nada más decían ellas, yo no sé, y comenzaron, ustedes saben cómo cuando se ponen a hablar, yo no sé, porque esta gente, ¿y qué se le da a esta gente? Y que el otro. Y dice seguridad, ese carro, muévemelo de ahí, pero ya. Y el tipo, el pobre, tuvo que dejar que baja, porque mejor tiene una bajadita el parqueo. Lo dejó bajar y son de los carros que tú lo dejas bajar un chin, le das la papa, prende, ¡pum! Y se fue el carro una vez, digo yo, anda pa'l caramba. Y se fueron los tipos. Yo estaba loco por preguntarle a seguridad, porque estaba tan inquieto. Y le iba a decir, seguridad, ¿y por qué usted tenga ese carrito? No, porque miren, los carros que estaban parqueados ahí eran carros sumamente modernos. Me dice usted una jipeta de 2 millones de pesos con un carro con un ojo quitado así, mirado a los lados. Lo opaca. No la jipeta, sino el carro. Y esas 5 muchachitas, todas de Cuancuacuá, hermanos. Imagínense ustedes. Entonces, eso es lo que la sociedad está vendiendo hacia afuera. Entonces, son personas que me imagino que no tienen los recursos necesarios para darse esa vida que no es una vida buena, una vida de perdición. Entonces, toman esa forma, esa vía de corromperse, de prostituirse, de venderse, y es lo que le dicen chapeadora, ¿eh? Eso no es chapeadora. ¿Qué es lo que Vladimir es que está siempre en el... el Vladi. No cambien, porque son dos Vladimir. No son chapeadoras esas, ustedes me corrigen. No conoce esa cosa. No lo conoce ese término, no caen en gancho. Pero sí, hermano, hay mujeres que se ponen a eso, que van a los sitios a eso.
independientemente de la necesidad de que pueda estar ocurriendo o pasando, no es lo correcto. Entonces, ¿por qué yo digo esto? ¿Y por qué la Biblia me dice lo que le estoy diciendo? Porque en el tiempo de que se dijo esto, de ese sueño del rey, ocurrieron muchas cosas interesantes en la vida de este muchacho, en la vida de ese pueblo, cómo Dios usa situaciones para exaltar al hombre y a la mujer de Dios, para hacer cosas positivas a favor del pueblo del Señor y a favor de aquellos que no son cristianos. Porque en el medio en que uno se desenvuelve, nosotros tenemos que irradiar la gracia, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso cuando la gente que están en eminencia entienden que allí hay un hombre que se ha mantenido santo, que se ha mantenido puro, que se ha mantenido apartado de las propuestas de esta sociedad, del mundo, a esos hombres Dios lo usa para traer iluminación a aquellos hombres que están en posiciones de eminencia, que necesitan ese empuje, esa interpretación, porque a veces están tan agobiados por las situaciones que manejan, que necesitan un hombre de Dios para que lo oriente. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que ocurre en este hombre. Cuando llegaron los 7 años de abundancia, cuando José fue usado para prepararse para los próximos 7 años. Y por eso que en la vida no todo el tiempo es abundancia. No es todo el tiempo prosperidad, como hablan por ahí los detractores, los que se benefician de las necesidades de la gente y manipulan emociones y hablan de prosperidad. Y dicen que todo está bien y que nadie puede enfermarse, nadie puede ser pobre, todos tenemos que tener cuarto y mucho cuarto, y muchos quieren que le compren de todo, y es un sinnúmero de situaciones del diablo que se mueven por ahí. El Señor los reprenda. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que lo que la Biblia nos dice es todo lo contrario, van a venir un tiempo de bendiciones para nosotros. Pero van a venir tiempos también de escasez. Ahora bien, ¿cómo yo me muevo en los tiempos de bendiciones y cómo yo me muevo en los tiempos de escasez? Cuando lleguen las 7 vacas gordas, cuando lleguen las 7 vacas flacas, ¿cómo yo me estoy moviendo? Porque todos nosotros, los que estamos aquí sentados, hemos pasado por situaciones difíciles. Pero también hemos pasado por situaciones buenas. Los peloteros, por ejemplo, tienen temporadas buenas, llega un momento malo, llega un momento en que no dan ni un hit, y el manager lo hace que, vamos, déjame sentarte, para que te analice, a ver lo que está pasando. De una vez buscan un psicólogo, chequea, de una vez buscan el tren de bateo, chequea si está haciendo el swing, chequea a ver si hay algo que lo está preocupando. Cuando viene a ver es que tiene un tío enfermo, un papá enfermo, lo que sea, y eso lo preocupa y rinde menos. Pero cuando eso se trabaja, es lo que se llama racha. Hay unas que duran mucho y otras que duran poco. ¿Ve? Todo va a depender de eso. Ahora bien, cuando yo esté en mi momento de bendición, cuando yo esté dando los jonrones, que en cada juego doy 2, 3, 4, le doy a esa bola, kitty boom. ¿Y usted cree que David Ortiz, con 40 años, que ya va, ya le queda este año, ya se va a retirar, y está acumulando números para ir al Salón de la Fama en la primera vuelta? David Ortiz, un gran pelotero, ve, con 40 años. Yo leí en la prensa que él decía que su cuerpo está anhelando
que se termine la temporada, que no vaya al Clásico Mundial porque él tiene que prepararse para eso y dice que ya su cuerpo no resiste más, porque él tiene 40 años y todavía puede seguir jugando béisbol con 40 años. Ahí hay peloteros que tienen más de 40 años. ¿Ve? Pero él dice, con 40 años, y estos muchachitos que están subiendo con 20 años, dice él, yo puedo ser su papá de ellos. Entonces vamos a dar la oportunidad a esos jóvenes que están subiendo y yo me voy a retirar. Una de las razones que dice David Ortiz, que su cuerpo está allá, que dice que ya quiere retirarse. Entonces, cuando David Ortiz en su momento de que muchas personas o muchos equipos no lo querían, porque no era de que malo, que ustedes ven un anuncio que él da en el banco de reserva, así era que lo catalogaban a él, tú no corres, tú eres muy grande, tú no sirves para nada, pero él entendía que sí podía hacerlo, él entendía que iba a ser un gran jugador, y se puso en la mano de Dios, y Dios lo está bendiciendo, alabado sea el Señor. En los momentos de la vaca flaca, llegan tiempos en que en el momento de la vaca flaca, todo el mundo se va, te quedas tú solo. En el momento de la vaca gorda, todo el mundo está ahí. Entonces, tenemos que aprender y saber que en la vida no todo el tiempo es de bendición. Hay ocasiones de escasez, de necesidades. Lo que importa es haberse preparado para cuando llegue esa ocasión. ¿Estamos preparados nosotros cuando llegue el momento de escasez? ¿Estamos nosotros preparados para eso? Entonces tenemos que prepararnos. Cuando tenemos abundancia, prepararnos para la escasez. Cuando venga la escasez, puede ser que en un mes a usted no le vaya bien. Puede ser que usted en un mes se pase un poquito de su presupuesto. Pero en sentido general, Dios nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a organizarnos. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13? No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Nosotros, hermanos, tenemos días espirituales que estamos bien arriba, días de abundancia, pero también llegan días de escasez y su vida espiritual dependerá de cuánto usted ya ha almacenado para cuando lleguen esos días de escasez. Y también, precisamente de eso, hermano, cuando nosotros lo ubicamos en otro contexto, ya lo hablamos en el contexto físico, en la economía, en la escasez, en lo que tenemos que hacer, pero viene un momento en lo espiritual en que nosotros tenemos que saber cuándo guardar energía. Por eso anoche se hablaba de la oración. La oración es el medio que Dios nos ha entregado para nosotros comunicarnos con Él. Tan sencillo como eso. Y la palabra de Dios es el medio que Dios nos ha dejado para conocerle, saber los mandatos, saber los principios, saber lo que nos corresponde, saber cuáles son las normativas que van a dirigir nuestras vidas. Esa es la Biblia, esa es la palabra del Señor. Cuando hablamos en el contexto ahora espiritual, cuando hablamos que la vaca la ubicamos, la vaca perdida de la visión, cuando la visión se pierde, cuando se pierde la visión, vienen situaciones de peligro. Ejemplo bíblico, a Sansón, por ejemplo. A Sansón le hicieron dos cosas terribles, terribles. Le cortaron el cabello. Recuerden que Dalila, una mujer con mucha sabiduría, comenzó a coquetear con Sansón. Sansón, en definitiva, era muy mujeriego. Tenía un carácter muy débil. A Sansón le gustaban las mujeres. No era que sí, hay cristianos que les gusta mucho
Hay cristianos que les gusta mucho estar mirando mujeres y picaflor, una aquí, otra allí, otra allá, otra acá, y después deja esta y con la otra. Así era Sansón. Sansón ve una escoba y él pensaba que era una mujer. Sí, Sansón era así, Sansón era juez, Sansón no era fácil. ¿Usted cree que Sansón no era fácil? Y hay dentro del pueblo de Dios muchos sinvergüenzas y charlatanes. ¿Sí o no? Que enamoran a la muchacha. Voy ahora con lo espiritual, ¿eh? Ya hablamos de economía, que yo no sé nada de economía. Gloria a Dios. Escuchen esto ahora. Dos cosas terribles. Número uno, le cortaron el cabello. Al cortarle el cabello a Sansón, ¿qué pasaba cuando Sansón tenía el cabello largo? Era un tremendo. Pero cuando le cortaron el cabello, significa que la presencia de Dios se apartó de Sansón. Hay una canción que dice un coro, llegó la unción, y llegó la unción. Pero cuando a Sansón le cortaron el pelo, se fue la unción. Porque era nazareno y era juez. Ve. Y le cortaron el pelo porque Dalila era una mujer muy astuta. Y hay muchas Dalilas que andan por ahí. Hay esa chapeadora y esas cosas, son las Dalila. Y dentro de la iglesia aparecen las lilas y las lilos. Sansón y Sansona. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Que en el segundo caso, número uno, le cortaron el pelo. Y número dos, le sacaron los ojos a Sansón. Eso fue algo terrible lo que le ocurrió a Sansón. Le cortaron el pelo y le sacaron los ojos. Cuando se le sacó los ojos a Sansón, es pérdida de visión. Ahí se fue la visión. Ahí quedó desconectado. Quedó, hermano, desconectado de toda motivación, sin visión, sin dirección. Y hay personas que no se están dando cuenta que su visión está siendo carcomida. No se están dando cuenta que su visión se están quedando míopes o miopes. Tienen que usar lentes. Y es importante que entendamos que cuando se pierde la visión de lo que queremos, para dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos provocar, es porque el enemigo quiere, número uno, cortarte el pelo, número dos, quitarte los ojos, para que te pierda en el camino. Y Sansón, ese gran luchador, cuando la Dalila hizo lo que le hizo, lo amarraron con cadenas. Cuando Dios nos devuelve la unción, es cuando nosotros reconocemos que hemos perdido la visión. Es cuando nosotros reconocemos que al Dios que le servimos es un Dios de misericordia. La Biblia dice en el Salmo 51 que cuando David había cometido lo que hizo, él se acercó a Dios y se volvió a Dios, y Dios le dio de nuevo a David. En ese caso, en el Salmo 51, que había pecado. Y cuando Sansón reconoció lo que hizo, Dios por su misericordia le devolvió y le nació el pelo y volvió la fuerza a Sansón y desbarató todo lo que estaba por ahí y acabó con los enemigos de Israel. Alabado sea el Señor. No permita que Satanás te corte el pelo ni tampoco te saque los ojos. No lo permita. Pero también hay otra cosa que te puede estar pasando, el desánimo. A veces uno se desanima. Elías, hermano, cuando huía de Jezabel, se fue al desierto.
se sentó debajo de un arbusto llamado enebro. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Y Elías, ahí sentado, él decía: Señor, mátame, quítame, llévame. Estaba totalmente desanimado. Él quería la muerte. Y al estar debajo del árbol del enebro, ese símbolo de la vaca, del desánimo, le empezó a carcomer, hermano, mejor dicho, a carcomer en su mente. Ese espíritu de desánimo comenzó a arroparlo. Y eso nos recuerda a nosotros los momentos cuando las depresiones humanas nos carcomen como una vaca flaca, llena de hambre y con deseo de llenar su estómago. Ser carcomidos por el desánimo nos puede llegar a crear frustraciones humanas. Nos alejan de Dios, nos sentimos apresionados por las guerritas de las derrotas. Cuando estamos desanimados, hermano, nos quedamos sentados en nuestras bancas y no nos movemos porque el desánimo nos quiere arropar. El Señor reprenda todo espíritu de desánimo fuera en el nombre de Jesús. Dios quiere que nos animemos los unos a los otros. Que el fuego de Dios que se predicaba el domingo se mantenga en nuestras vidas y todo espíritu de desánimo se vaya de nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.